Muy buenas tardes a todos, soy Cristian Pladenas y me encuentro con nada más y nada menos que el general Luis Cuéllar Loyola. Hoy en la ciudad de Arica, desde el Club Náutico de la ciudad, y vamos a hacer una pequeña entrevista para conocer un poco la visión y la realidad en lo que propone también desde el futuro Ministerio de Defensa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Muy buenas tardes, Cristian, muy buenas tardes, ariqueños y barinacotenses. Para mí es un tremendo honor volver a estar en esta hermosa ciudad de Arica y tratar en forma muy sucinta de dar a conocer en términos generales qué proponemos en el programa de seguridad y defensa del futuro presidente de Chile, Johannes Kaiser. Excelente. Y en ese contexto me permito, como introducción, recordarle a los chilenos, pese a que la inmensa mayoría está claro, que hoy día la gran mayoría de los chilenos vivimos atemorizados, porque primero no sabemos si vamos a despertar vivos, no sabemos si nuestros hijos o nuestras esposas van a regresar del trabajo o van a regresar de la universidad porque les van a hacer un portonazo, porque los van a secuestrar. Y eso es debido a la inacción del Estado porque ha renunciado lisa y llanamente a cumplir con su rol principal, que es el deber de proveer seguridad. Y en ese contexto ha obligado a que muchas familias gasten parte de sus recursos en cercos eléctricos, en empresas de seguridad, incluso algunos en vigilantes. Y todo por la inacción del Estado. Pero eso lo vamos a remediar y vamos a hacer que el miedo que hoy día sienten la mayoría de los chilenos, lo sientan los delincuentes, los narcotraficantes y los criminales. Muy bien dicho. Bueno, estamos de lleno hoy. Sin duda teníamos una planificación distinta respecto a experiencias simpáticas, bonitas, agradables, pero creo que y pienso que todos los chilenos, ariqueños y parinacotenses necesitan saber una postura real acerca de las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Como bien recuerdan, el general Cuéllar fue parte de todo el proceso de pandemia en la ciudad de Arica y también se encontró defendiendo la Araucanía. Y en ese contexto claramente tenemos que ver o tratar de entrar en el pensamiento del general para que nos cuente un poco cómo usted enfrentó estas situaciones, cuál es la visión que tenía al momento, cuál es la realidad que sucedió tanto en Arica como también especialmente en la Araucanía, y cuáles son las primeras experiencias que podríamos rescatar y destacar de la gestión que se realizó. Miren, primero me voy a referir al tema que yo creo que más les afecta a ustedes, que fue lo que sucedió aquí en pandemia, porque estábamos aquí en Arica. En la pandemia fue una situación, yo diría, muy compleja porque el enemigo que teníamos era el virus, que era invisible y que mataba gente. Pero sin embargo, en paralelo a eso también estaban los problemas que hoy día azotan a la ciudad de Arica. Estaba el problema del Cerro Chuño, estaba el problema de la migración descontrolada. Y aquí me voy a detener porque hay mucha gente, no solo en Arica, yo creo que prácticamente en todo Chile, que no tiene idea que el año 2020, en plena pandemia, en febrero del 2020, se modificó la ley de extranjería, se eliminó el artículo 69 del decreto ley 1094 y hoy día ingresar a Chile por cualquier lugar no es ni siquiera una falta, no es delito, antes tenía pena de cárcel, hoy día no es delito, no es absolutamente nada. Entonces, claro, aquí se han ido generando todas las condiciones porque los gobiernos anteriores firmaron cuánto tratado lo ofrecieron en el mercado de las relaciones internacionales y hoy día los migrantes tienen prioridad en la salud primaria por sobre los chilenos que tienen en lista de espera y mucha gente se ha muerto en lista de espera. El migrante, como está en una situación de vulnerabilidad, tiene prioridad, lo opera el mismo día que llega al hospital. El migrante además tiene prioridad en los jardines infantiles del Estado, los de la Junji, y por eso que tenemos un montón de madres que no pueden trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Yo no estoy generando condiciones para que tengamos una suerte de represalia contra los migrantes, porque no es culpa de ellos. Es el Estado de Chile el que sistemáticamente ha venido haciendo mal las cosas. Entonces ahora nos quejamos que ingresan como Pedro por su casa, pero si es obvio, no es un delito. Y hay gente que dice, mandemos más militares, mandemos más carabineros. ¿Hacer qué? Si están cumpliendo un rol de Uber en la frontera. Trasladar al migrante a los cuarteles de la policía y el Estado está preocupado de irlos blanqueando, es decir, irlos legalizando en circunstancias que lo que debiéramos hacer es poner orden y expulsar a todos los ilegales. No así aquellos que tienen visas de trabajo o están en regla. Efectivamente, no es un... A ver, todos estamos de acuerdo con que el derecho internacional resguarda el libre tránsito, pero también el tránsito debe hacerse bajo las condiciones y las reglas que establezca cada uno de los estados que recibe a los migrantes. Y en ese contexto, bien lo dijo, usted tuvo que asumir un gran rol en cuanto a el control de la ciudad, el orden de la ciudad de Arica y la región de Parinacota, por supuesto, todo en un contexto de pandemia. ¿Cuál es la crítica que podríamos hacer respecto a la colaboración de aquel tiempo del municipio, de la estructura administrativa que contaba la ciudad?
Mira, yo creo que la principal crítica, y muchos de los ariqueños a lo mejor recordarán y tienen que estar todavía circulando por ahí algunos videos y algunas entrevistas que teníamos a diario con el intendente de ese entonces, el señor Erpel, era primero que aquí faltaba el rol principal, en mi opinión, del gobierno, que es servir de crisol y amalgamar las capacidades del Estado, porque aquí la municipalidad corría por un lado, la gobernación trataba de hacer lo que podía con los escasos recursos, la intendencia por otro lado, el servicio de salud por otro, la serenidad por otro, y nos encontrábamos con que teníamos el Cerro Chuño tomado por delincuentes, tomado por extranjeros y donde las policías no se atrevían a entrar. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, claro, el problema, la pandemia era por un lado, pero la delincuencia ya nos estaba asolando, la migración también, y no había nada. Por eso que el programa de gobierno del futuro presidente de Chile, Johannes Kaiser, el primer pilar es un compromiso real, con hechos, no con frases, no con palabras. Y ese compromiso real es a orientar y coordinar todas las capacidades del Estado. Y cuando me refiero a todas, digo el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aquí me voy a detener porque para hacer lo que tenemos previsto vamos a necesitar modificar algunas normas. Son las menos, pero hay que modificar algunas. Y para eso necesitamos que ustedes voten por los candidatos del Partido Nacional Libertario, no por otros. No más de lo mismo, no por esa derechita cobarde que busca acuerdos con la izquierda. Esa derechita cobarde es la principal responsable de lo que está pasando en nuestro país. General, uno de los grandes problemas que se tuvieron también es precisamente que la fuerza o el ejercicio legal de la fuerza se vio mermado y limitado también porque todas las personas que salían desde el punto de vista defensivo, militares, fuerzas armadas y orden de seguridad, se enfrentaban también a una imposibilidad de ejecutar válidamente la legítima fuerza establecida. En ese sentido, ¿cuál es su postura respecto a la proporcionalidad del uso de la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflictos como el que vivimos a propósito de la pandemia, a propósito de los conflictos que hubo, en la Araucanía? Mira, respecto a la proporcionalidad, yo creo que ese principio no se debe aplicar. Y en nuestro derecho está claro, el principio que debe imperar es el principio de racionalidad en el uso de la fuerza. Toda vez que la Constitución política le otorga a las Fuerzas Armadas y a la policía el monopolio de las armas, imagínense ustedes si tuviese que haber proporcionalidad entre las capacidades de armamento de las Fuerzas Armadas y las del narcotráfico o la delincuencia. Esto sería un caos, absolutamente un caos. Por lo tanto, es racionalidad. Y las personas honestas y honradas no le tienen miedo a las Fuerzas Armadas ni le tienen miedo a la policía. Los que sí, efectivamente, le tienen miedo y buscan subterfugios y buscan básicamente eufemismos como la racionalidad, son aquellos que son parte del problema, es decir, están coludidos con el narcotráfico y están coludidos con el crimen organizado. A propósito del narcotráfico, a propósito de la modificación normativa que el legislativo va a tener que hacer, y ahí es donde cobra sentido también quiénes van a ser los próximos parlamentarios que van a llenar el hemiciclo, claramente. ¿Cuáles serían los desafíos del siglo XXI y cuáles serían las reformas que usted implementaría o al menos propondría a que se implementen o por supuesto del Poder Legislativo en cuanto al crimen organizado, en cuanto a al nuevo tipo de delincuencia que existe en la región? Mira, la primera y principal, no descartando otra, es volver a penalizar el ingreso a Chile por los pasos no habilitados, que vuelva a ser delito, no con pena de cárcel, sino que vuelva a ser el delito y permita la expulsión inmediata. Y aquí me voy a detener para explicárselo. Lo que tenemos planificado es detener a la gente en flagrancia, confinarla en campamentos, no instalaciones construidas, campamentos, hasta que en forma voluntaria decidan abandonar el país o sean expulsados de Chile. Y en paralelo, hacer redadas. Nosotros no vamos a inventar la rueda, vamos a hacer lo que se está haciendo en países modernos, como Estados Unidos. Hacer redadas en distintos lugares del país y ir expulsando a todos aquellos que no tengan su documentación en regla. La migración ha sido siempre un aporte, pero el país tiene que tener la capacidad de asimilar a los migrantes y no que vengan los migrantes a imponernos su cultura. Aquí nosotros jamás habíamos visto a la gente haciendo asados, parrillando en las veredas. Hoy día parece que fuera normal. Jamás habíamos visto sicariatos, jamás habíamos visto personas desmembradas y hoy día parece que fuera normal. Y eso no lo podemos tolerar y tenemos que colocarle cosas. General, una situación ya hablando un poco más de actualidad, que ha salido recientemente en las noticias es el hecho de que el presupuesto destinado a Fuerzas Armadas cada vez es más escueto, al punto de que estamos realmente en una crisis de administración del punto de vista del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su apreciación, su visión respecto a esta situación? Mira, la visión es lamentable.
el Estado, a raíz de la pandemia, ya lleva varios años en que ha ido con un presupuesto de continuidad, pero eso también es medio mentiroso, porque año a año le ha ido reduciendo presupuesto a las Fuerzas Armadas en beneficio de otras prioridades. Y ustedes tienen que haberse enterado por la prensa que una de las grandes prioridades es la cultura. Eso también es uno de los objetivos, pese a que no está en mi área, de traspasar todos esos fondos de cultura, devolvérselos a salud, a educación y a seguridad, que es donde deben estar. Después habrá tiempo con la cultura. Nuestro futuro presidente, Johannes Kaiser, fue súper claro: en lugar de repartir entradas para el cine, yo prefiero terminar con la lista de espera oncológica. Y aquí hay otra cosa súper importante: la prioridad nuestra va a ser la defensa de las víctimas, y no como hoy día, que la defensa es de los victimarios. Tenemos una defensoría penal que defiende al victimario, defiende al delincuente, defiende al terrorista, y no defiende a la víctima. La víctima está desamparada. Y eso mismo ocurre con nuestros militares y con nuestros policías, que no se les respeta el debido proceso. Son dados de baja sin respetar de la presunción de inocencia. Efectivamente, si bien el Estado cuenta con servicios como, por ejemplo, existen fonos de violencia, fonos de denuncia, etcétera, etcétera, donde tratamos de atender a la víctima, ¿cierto? Sin embargo, cada vez se merman más las realidades que se le enfrentan y cada vez se le entregan menos herramientas. Volviendo a la economía, o al programa ya derechamente, el programa de Johannes Kaiser, ¿cuáles son las propuestas eje que usted considera que son clave para lograr el éxito en el próximo gobierno? Mira, una de las propuestas clave, y me voy a centrar en lo que se refiere a seguridad, es primero volver a tener un sistema de inteligencia que sirva al Estado de Chile. Tenemos hoy día una ley de inteligencia que es absolutamente restrictiva, que fue la que creó la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene una dotación que jamás la han tripulado y que ha servido a los gobiernos de turno. Es decir, cada 4 años los reemplazan prácticamente a todos y no tienen un organismo que, es el que esté representado en todo el país, desde Parinacota y hasta Tierra del Fuego, para obtener la información. Por lo tanto, eso ha significado que nuestras policías, en lugar de anticiparse a los hechos y llegar antes que el delincuente, antes que el terrorista, siempre están reaccionando y siempre están llegando a tarde. ¿Por qué? Porque no tenemos inteligencia. Por lo tanto, una de las primeras prioridades es modificar la ley de inteligencia, transformar la ANI en un organismo que sirva al Estado de Chile y, como lo dije en un principio, como vamos a amalgamar todas las capacidades del Estado, también el presidente Johannes Kaiser no va a tener ninguna duda en utilizar las herramientas que otorga la Constitución en el artículo 32, inciso 13, que son atribuciones especiales del presidente, y es exigirle a la Corte Suprema abrir cuadernos de remoción de aquellos magistrados que dejan una y otra vez a los delincuentes libres, porque ya nadie se asombra que hay personas que la detienen 20, 30 y hasta 40 veces y siguen libres. Ya vieron el caso del profesor que le robó junto con otro cómplice un celular a su propio alumno y lo dejaron en libertad. ¿Dónde se ha visto eso? Parece que aquí estamos en el mundo al revés. Voy a entrar en un tema que quizá no se ha contemplado mucho en los distintos programas, que es la ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque lo mencionamos a propósito. En 2018 se da inicio a esta legislación muy precaria y, sin ir más lejos, septiembre de este año, del 2025, sufrimos un ataque a la Subsecretaría del Delito, al Ministerio de Defensa, entonces, de Seguridad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la propuesta del gobierno de Johannes Kaiser en cuanto a ciberseguridad? Mira, en cuanto a ciberseguridad, es fortalecer absolutamente todas las medidas y con un trabajo coordinado, tanto público como privado, porque hoy día todos estamos siendo blancos de ciberataques. Pero la principal prioridad nuestra hoy día es asegurar las fronteras, y para eso vamos a tener una presencia efectiva, tanto con militares, con policía, con patrullas interagenciales, con gente de aduana, del SAC, de CONAF, para poder controlar efectivamente la frontera y poder bloquear esta ola de migrantes que está descontrolada. Y en paralelo a eso, sí preocuparnos de la ciberseguridad y sí preocuparnos de todos los problemas que afectan a la inmensa mayoría de los chilenos. Una gran limitante que tenemos, general, bueno, nos encontramos con el general Luis Cuellar Loyola en el Club Náutico de la ciudad de Arica. Saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de Inforadio TV y también las señales que se nos han adherido, como la Hora Mirada de Julio Montero Montiel y todas aquellas redes que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Un gran problema que tenemos, precisamente ya hablando del ámbito internacional, es la nula o escasa relación que tenemos diplomática con Bolivia. ¿Qué propuesta tiene Johannes en cuanto a las relaciones diplomáticas con los países vecinos? Mira, aquí yo voy a ser bastante enfático en lo que Johannes ha dicho en las últimas entrevistas y en el debate que hubo. Chile, nuestro país, tiene la estatura estratégica más que suficiente para exigirle a Bolivia
que cumpla y que sea parte de la solución y no del problema. Y aquí me voy a explicar. Primero, que reciba a los reconducidos de todas las nacionalidades. Segundo, que controle su frontera y terminemos con el robo de vehículos que van hacia Bolivia y que cada cierta cantidad de años son blanqueados. Eso es inaceptable. No se le puede tolerar a un vecino. Y nosotros, que tenemos el puerto inmediatamente aquí al lado, donde prácticamente el 90% de la carga es boliviana, créanme que tenemos todas las herramientas para exigir lo que nosotros queremos respecto de Bolivia. Bolivia sin duda ha sido uno de los países que más hemos generado conflictos. Bueno, las relaciones diplomáticas se acercaron bastante durante el gobierno de Bachelet, la agenda de los 10 puntos, lamentablemente no fructiferó, ¿cierto? Pero en este sentido, nosotros no podemos tampoco desechar la posibilidad de que Bolivia se convierta en un agente comercial importante. Efectivamente, por acá tenemos un cruce de puertos. ¿Qué propuesta desde el punto de vista económico se ha planteado? Porque precisamente vamos a estar visitando a los vecinos de Utah prontamente. Y hay una realidad real, que es una barrera fitosanitaria que se ha vulnerado constantemente. Desde el punto de vista del gobierno de Johannes, ¿cómo vamos a frenar esa problemática fitosanitaria, esa problemática de seguridad en el Valle de Utah? Mira, aquí principalmente, y lo ha dicho muchas veces nuestro futuro presidente, es hacer cumplir la normativa existente. No vamos a inventar nuevas reglas, es hacer cumplir lo que está normado. Y está normado que se debe controlar la carga que ingresa al país desde el punto de vista fitosanitario. Está normado que se controle el pesaje de los camiones. Está normado que se cumplan las reglas del tránsito. Yo creo que todos ustedes han recorrido la CH11 y es una inmundicia ver cómo lanzan botellas con orina a la carretera. Eso no lo podemos tolerar. Insisto, nuestro país no es un país de medio pelo que se debe dejar pisotear. Para terminar esta entrevista con las últimas preguntas, dotación de funcionarios de Fuerzas Armadas, de carabineros, de orden de seguridad en general y reactivación de servicio militar. ¿Qué opinión le da a eso? Mira, es una necesidad real. Específicamente en el ejército deberíamos tener sobre 16.000 conscriptos y en los últimos años no llegamos a los 7.000. ¿Por qué? Primero porque se ha malinterpretado. El servicio nunca ha dejado de ser obligatorio y se ha malinterpretado de que es voluntario. Por lo tanto, hay mucha gente que hoy día básicamente no se presenta. Pero lo más grave es que el Estado en los últimos 8 años no ha sido capaz de entregarle los recursos para pagar la asignación de esos conscriptos. Ya vieron hace 2 semanas al cuartel-jefe del ejército y la semana pasada al de la Armada y la Fuerza Aérea, que al día de hoy no tienen recursos para llegar a fin de año. Eso es una realidad. Y también respecto de la frontera, necesitamos más gente, necesitamos tecnología, necesitamos sensores. Y he escuchado proposiciones en algunos debates que he participado de algunos que hablan de volver a sembrar minas en la frontera. Por favor, no le vendan humo a los ariqueños, no le vendan humo a los chilenos. Eso es inviable y no hay ninguna solución. Muchas gracias, general. Estamos en Info Radio TV con la conexión también de Radio Regional y también con Julio Montero Montiel en la otra mirada. Muchas gracias por la participación. Vamos a volver luego con Ángelo Balancilla, que va a hacer la entrevista a otro más de nuestros invitados. Muchas gracias, general. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y que Dios los bendiga.